Algo está pasando con nuestro planeta, hay ciclos poderosos que están afectando al planeta y que lo cambiarán todo para siempre. ¿Tenemos alguna influencia sobre el clima? Hoy lo vamos a descubrir, así que vamos a ello. Todo va a cambiar y una y otra vez porque hay varios ciclos que, en algunos casos, se extienden a lo largo de milenios y que con nuestros pequeños cerebros de la edad de piedra aún no hemos podido comprender del todo. Algunos de estos ciclos tienen lugar en el espacio. Por ejemplo, el movimiento de nuestro sistema solar alrededor del centro de la galaxia. Luego están los ciclos de Milankovitch que, entre otras cosas, hacen que la orientación del eje de la Tierra varíe debido a influencias gravitatorias en el sistema solar. Otros ciclos son totalmente terrestres, como los fenómenos meteorológicos de El Niño y la Niña, que alteran el clima de todo el planeta, o el ciclo del núcleo de la Tierra, que hasta ahora apenas se ha entendido. Todo esto influye en toda la vida de nuestro planeta. Empecemos directamente con lo más grande, el movimiento de nuestro sistema solar en la galaxia. Nuestra Vía Láctea es nuestro hogar cósmico y está formada por unos 200.000 millones de sistemas estelares. Nuestro sistema solar es uno de ellos y todas estas estrellas participan en una especie de danza galáctica, un ritmo que se conoce como el año galáctico. Orbitan alrededor del centro de la Vía Láctea y a una velocidad de unos 200 kilómetros por segundo, nuestro sistema solar tarda 225 millones de años en dar una vuelta completa y el universo no se acaba justo detrás de nuestra galaxia. Hay miles de millones de galaxias más y la mayoría están agrupadas en lo que se conoce como cúmulos galácticos que a su vez se unen para formar supercúmulos. Dentro de nuestro cúmulo galáctico, el grupo local, varias galaxias y galaxias enanas se atraen gravitatoriamente. El efecto más fuerte es la atracción entre nuestra Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, que es aún más grande. Ambas se están acercando a toda velocidad en este mismo instante y dentro de unos miles de millones de años se fusionarán para formar una supergalaxia. Así que también tenemos que tener en cuenta en nuestro movimiento el acercamiento a la galaxia de Andrómeda. Las dos galaxias y nosotros como parte de la Vía Láctea nos movemos unas hacia las otras a unos 109 kilómetros por segundo. Pero, como ya he dicho, hay otros cúmulos de galaxias que también nos influyen con su inmensa gravedad. Todas las demás galaxias y cúmulos de galaxias cercanos a nosotros ejercen una fuerza de atracción sobre nosotros, e incluso las acumulaciones de materia muy lejanas en el espacio profundo también ejercen una fuerza gravitatoria. Según nuestros cálculos, todas estas estructuras lejanas parecen provocar en conjunto un movimiento adicional de unos 300 kilómetros por segundo. Pero hay otro movimiento que casi nadie tiene en cuenta y que viene causado por el gran vacío. Cuando hay una gran zona del espacio con menos materia de lo habitual, la falta de fuerza de atracción actúa como una fuerza repulsiva, del mismo modo que la fuerza de atracción adicional actúa como una fuerza de atracción. En nuestro vecindario cósmico, frente al lugar de mayor sobredensidad que tenemos cerca, hay un gran vacío de baja densidad. Así las fuerzas se suman y nos aceleran aún más. Así que, en líneas generales, estos son los factores que influyen en nuestro movimiento por el cosmos. A estas alturas te preguntarás, ¿y a qué viene todo esto? Si eso no nos afecta para nada. Los estudios parten de la hipótesis de que nuestro sistema solar se formó más cerca del centro galáctico y migró lentamente hacia el exterior hasta su posición actual en el brazo de Orión de la Vía Láctea. Se cree que sin esta migración no habría sido posible la vida en el sistema solar, ya que en medio del brazo espiral o cerca del centro simplemente habría habido demasiada materia. Además, el movimiento de los propios brazos espirales no es uniforme, por lo que nuestro sistema solar se desplaza por zonas con mayor y menor densidad de materia. Al atravesar campos de materia más densos, pueden producirse influencias en la nube de Oort, lo que conlleva lluvias de cometas más frecuentes. Además, aumenta la radiación que puede penetrar más profundamente en la heliosfera, más allá del campo magnético protector del Sol, lo que puede tener efectos directos sobre el clima y la formación de nubes en la Tierra. La última vez que atravesamos un campo de materia tan denso fue hace 14 millones de años, y eso coincide casi exactamente con la transición de una fase cálida del planeta a una fase fría en la que también se formaron nuestros casquetes polares actuales. Pero según los investigadores, el viaje a través de la llamada onda de Radcliffe no fue la causa del cambio climático, sino que más bien lo intensificó y aceleró. Pero echemos un vistazo más de cerca a nuestro Sol. Es una gigantesca central de fusión ante la que en principio estamos totalmente indefensos y por supuesto el comportamiento del Sol influye enormemente en el clima de la Tierra, pero gracias a su campo magnético la heliosfera también nos protege, como ya hemos aprendido. El campo magnético del Sol se forma a partir de corrientes complejas de partículas cargadas que tienen lugar en el interior del Sol, aunque sorprendentemente este campo magnético es en general
más débil que el de la Tierra, sigue siendo de gran importancia para los procesos del sistema solar. El Sol atraviesa un ciclo de actividad de unos 11 años, conocido como el ciclo de las manchas solares. Durante este ciclo varía el número y la intensidad de las manchas solares que aparecen en la superficie del Sol, lo cual está estrechamente relacionado con el campo magnético solar. Y entonces puede producirse un fenómeno notable, una inversión de polos solares. Esto se refiere al momento en el que los polos magnéticos del Sol intercambian sus posiciones. Durante este evento, la actividad magnética del Sol alcanza su punto álgido, acompañada de una mayor actividad de manchas solares y una mayor probabilidad de que se produzcan erupciones en el Sol. Estas erupciones, a su vez, pueden lanzar al espacio enormes cantidades de partículas cargadas y radiación de alta energía, lo que afecta al llamado clima espacial en todo el sistema solar. Pero quizá lo más interesante aquí sea lo que pasa aquí mismo en nuestra puerta, la inversión de polos terrestre. Nosotros también tenemos un campo magnético que actúa como una especie de fuerza invisible que a su vez nos protege de la radiación solar. Se extiende desde el interior de nuestro planeta hasta muy lejos en el espacio. Sin el campo magnético terrestre, la radiación de alta energía nos asaría, por lo que probablemente ni siquiera habría surgido vida compleja en la Tierra. Y es que nuestro campo magnético tampoco es estable, sino que sufre cambios continuos con el paso del tiempo y puede incluso invertirse. Durante uno de estos cambios de polos, el campo magnético pasa por un periodo de inestabilidad en el que se invierte la polaridad. Este proceso puede durar miles de años y es una transición lenta y gradual. Durante este tiempo, el campo magnético terrestre se debilita y por lo tanto llega más radiación cósmica a la Tierra. ¿Qué significan ahora directamente para nosotros las inversiones de polos del Sol y de la Tierra? La inversión de polo solar está directamente relacionada con la actividad en la superficie solar y las manchas solares. La inversión de polos del campo magnético terrestre, en cambio, es un proceso a largo plazo que se extiende a lo largo de miles de años. La Tierra y el Sol están conectados magnéticamente. El campo magnético terrestre se ve influido constantemente por el Sol. Una de las consecuencias más interesantes de la inversión de polo solar es la influencia que ejerce sobre el campo magnético interplanetario. Cuando el Sol invierte sus polos, este cambio se propaga por todo el sistema solar, y eso puede provocar que cambie el nivel del campo magnético interplanetario y que varíen las interacciones entre el viento solar y la magnetosfera de planetas como la Tierra. Así pues, la intensidad y las características del campo magnético terrestre se ven directamente influidas por estos procesos que tienen lugar en el Sol. Si el campo magnético terrestre se debilita, eso puede paralizar toda nuestra tecnología y, dependiendo de la intensidad de la radiación, también provocar graves problemas de salud. En teoría, un debilitamiento de ambos campos magnéticos podría explicar, además de los cambios climáticos, el aumento de la actividad geológica de nuestro planeta. Sin embargo, la investigación en este ámbito está aún en pañales, por lo que no se puede afirmar nada con certeza. Pero claro, lo que más influye en nuestro clima es la posición de la Tierra, y esta también está sujeta a distintos ciclos. Para entenderlo, vamos a aclarar primero rápidamente cómo se forman las estaciones a las que estamos acostumbrados. La Tierra gira en su órbita alrededor del Sol, pero su eje no está totalmente perpendicular a esa órbita. El eje de la Tierra está inclinado concretamente unos 23,5 grados. Una parte de la Tierra siempre está más inclinada hacia el Sol y la otra más alejada de él. Este ángulo de incidencia diferente de la luz solar es lo que da lugar a las estaciones. En la mayoría de las explicaciones solo se habla de este movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Pero eso es muy incompleto, porque en nuestro sistema solar hay muchos más cuerpos celestes y todos ellos interactúan entre sí en mayor o menor medida. Aunque el Sol representa el 99% de la masa del sistema solar y por lo tanto es sin duda la influencia gravitatoria más fuerte, la gravedad de los demás objetos también nos afecta. La Luna, por supuesto, pero también Júpiter, el planeta más pesado, Saturno y en mucha menor medida los demás planetas. Nuestro sistema solar es un sistema perfectamente equilibrado, como una especie de mecanismo cósmico. Todos se atraen y se empujan entre sí, y eso afecta a la inclinación del eje de la Tierra, a la forma exacta de nuestra órbita y al plano de la eclíptica, que es el plano por el que giran los planetas. Todos estos factores están sujetos a ciclos complicados pero regulares debido a las influencias físicas dentro del sistema solar. Y esos son los ciclos de Milankovitch. El primero en darse cuenta de esto fue el matemático y geocientífico serbio Milutin Milankovitch en la década de 1920. Así que estamos hablando de varios ciclos astronómicos que influyen enormemente en nuestro planeta y en el clima. El ciclo de Milankovitch, quizás más importante, es el ciclo elíptico. A lo largo de un periodo de 100.000 años,
años, la órbita de la Tierra alrededor del Sol se vuelve a veces menos elíptica y otras veces más. Cuando la órbita es más bien circular, la temperatura es más estable. Cuando la órbita adquiere forma de huevo, se producen fuertes fluctuaciones de temperatura y los máximos en ambos extremos se vuelven más extremos. Actualmente nos encontramos en una fase ligeramente elíptica. Las temperaturas en verano e invierno tienden a ser más suaves en el hemisferio norte y más extremas en el hemisferio sur. Si en las próximas decenas de miles de años la órbita terrestre se vuelve más elíptica, estas tendencias estacionales se intensificarán. Otro ciclo de Milankovitch es el ciclo de precisión que influye en el eje de la Tierra. Ya hemos visto que el eje de la Tierra tiene una inclinación de 23,5 grados y que así es como se forman las estaciones. En el marco del ciclo de precisión, el eje de la Tierra realiza una especie de movimiento circular que dura 26.000 años. En apenas 13.000 años, el eje de la Tierra habrá completado un movimiento circular tal que el verano y el invierno se habrán intercambiado por completo en cada hemisferio. Hay un montón de otros ciclos de Milankovitch, algunos con menos repercusiones, otros con más, y la interacción de todos estos ciclos da lugar a algo tan extraño como aterrador: las glaciaciones. Algunos de los ciclos de Milankovitch encajan perfectamente en el tiempo con las glaciaciones de la historia de la Tierra. Por ejemplo, un ciclo en el que a lo largo de 100.000 años el plano orbital de la Tierra alrededor del Sol sube y baja en relación con el ecuador solar. Aún no está del todo claro en qué medida esto puede desencadenar glaciaciones. Y aquí entra en juego un último ciclo de Milankovitch que con muchísima probabilidad nos traerá la glaciación. Me refiero al ciclo axial. El ciclo axial hace que cambie el ángulo de inclinación del propio eje de la Tierra. Esos 23,5 grados de los que acabamos de hablar no están grabados en piedra. Durante el ciclo axial de Milankovitch, que dura 41.000 años, el ángulo de inclinación del eje de la Tierra varía entre 22,1 y 24,5 grados. Ahora mismo nos encontramos en la parte del ciclo en la que el ángulo de inclinación va disminuyendo. Cuanto menor es la inclinación del eje de la Tierra, más suaves son los veranos. Al fin y al cabo, ya ninguna parte de la Tierra está orientada de forma extrema hacia el Sol. El hielo del invierno apenas se derrite en verano y se convierte en parte permanente del paisaje. La consecuencia es que enormes zonas de la Tierra se cubrirán de hielo. Cuanto más hielo haya en la superficie terrestre, más luz solar dejará de absorberse y se reflejará de vuelta al espacio. Un proceso que se intensifica y que finalmente conduce a una glaciación. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que, como ya se sabe, las actividades humanas también influyen en el clima. Y en cuanto a la relación entre el efecto invernadero antropogénico y los ciclos de Milankovitch, la investigación apenas está empezando. Por si todos estos ciclos cósmicos no fueran ya suficientes, aquí en la Tierra también están pasando muchas cosas. Ahora mismo se habla por todas partes del Super El Niño. Y es que los fenómenos del Niño y su contraparte, la Niña, están directamente relacionados entre sí. El Niño es un fenómeno climático que se caracteriza por un calentamiento anormal de las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial. El Niño forma parte del llamado ciclo de El Niño Oscilación del Sur, que describe las interacciones altamente complejas entre el océano y la atmósfera. Durante un episodio de El Niño, las temperaturas superficiales del Pacífico en torno al Ecuador aumentan notablemente y se producen cambios en los patrones de circulación atmosférica que pueden provocar incluso diversos fenómenos meteorológicos en todo el mundo. Normalmente los vientos alisios soplan de este a oeste sobre el Pacífico tropical y al hacerlo empujan el agua cálida de la superficie hacia el oeste. Esto hace que el agua cálida se acumule, por ejemplo, cerca de las costas de Indonesia y Australia. A largo plazo pueden acumularse grandes cantidades de agua cálida en el Pacífico occidental, lo que automáticamente provoca un aumento de la temperatura superficial. La famosa corriente de Humboldt es la que impulsa este proceso y se encarga de equilibrar la temperatura. Ahora bien, con El Niño ocurre que los vientos alisios se debilitan tanto que incluso la corriente de Humboldt se ve afectada y las corrientes cálidas de superficie vuelven de repente a fluir hacia el este. Como consecuencia, la corriente de Humboldt se va ralentizando cada vez más hasta casi detenerse. Frente a la costa de Perú, el agua se calienta mucho y el agua fría de las profundidades ya no llega a la superficie. Esto tiene de hecho consecuencias drásticas para el medio ambiente. El plancton muere y muchas cadenas alimentarias dejan de funcionar correctamente. Además, el aumento de la evaporación puede provocar fuertes lluvias en la vertiente occidental de los Andes, lo que a su vez da lugar a deslizamientos de tierra e inundaciones y pone en peligro la vida de los habitantes. Así pues, en la costa sudamericana, durante un fenómeno de El Niño, el Pacífico oriental se calienta y en consecuencia el
agua se enfría en Australia e Indonesia. Normalmente, esto da lugar a una zona de alta presión en el Pacífico Oriental y a una de baja presión en el Pacífico Occidental, y las corrientes de aire, también llamadas circulación de Walker, empujan entonces el agua cálida desde el sudeste asiático hacia Sudamérica. El fenómeno climático opuesto a esto es la Niña. Entre los episodios de El Niño, que por cierto no se producen todos los años, sino a intervalos irregulares, también aparece de vez en cuando la Niña. Este fenómeno se caracteriza por temperaturas superficiales más frías en el Pacífico ecuatorial. A diferencia del Niño, en el que el agua se calienta, durante la Niña el agua del Pacífico ecuatorial se enfría notablemente y las circulaciones atmosféricas se ven muy afectadas, lo que a su vez provoca un aumento de las precipitaciones en algunas regiones, como Australia y el sudeste asiático, mientras que otras como América del Norte tienden a volverse más secas. La temporada de huracanes en el Atlántico tiende a ser más activa, debido a los cambios en el viento desde la superficie hasta la atmósfera. Se habla de lo que se conoce como reducción de la cizalladura vertical del viento, y esas son precisamente las condiciones ideales para los huracanes. Por cierto, todavía no está claro hasta qué punto, tras el Super El Niño, le seguirá un Super La Niña. Y ahora viene algo realmente curioso y casi inquietante, una señal cíclica que no viene del espacio sino del interior de la Tierra. Todo empezó en 2019, cuando unos investigadores chinos de Wuhan registraron unos valores muy extraños en el núcleo terrestre. Descubrieron que hay una fluctuación que se produce cada 8,5 años aproximadamente y que se podría describir como un temblor del núcleo. En total, la Tierra está formada por 3 capas principales: la corteza, el manto y el núcleo. Estas capas tienen densidades diferentes y propiedades químicas y físicas distintas que se ven influidas por procesos geológicos como la tectónica de placas y el vulcanismo. El núcleo de la Tierra es la capa más interna, está compuesto por hierro y níquel y tiene una temperatura de unos 5500 grados. El núcleo se divide en 2 partes, el núcleo externo y el interno. El núcleo externo tiene unos 2300 kilómetros de espesor y es líquido, mientras que el núcleo interno es sólido y tiene un diámetro de solo 1200 kilómetros. Esta esfera caliente y densa juega un papel clave en la generación del campo geomagnético que nos protege de la radiación dañina del espacio. Los modelos anteriores partían de la base de que el núcleo de la Tierra giraba sobre el mismo eje que el manto, ya que se suponía que ambas capas tenían una distribución uniforme de la densidad. Sin embargo, el núcleo terrestre podría estar de hecho inclinado con respecto al manto. Concretamente, el núcleo terrestre tiene una inclinación de 0,17 grados respecto al manto. Las estructuras de densidad son muy diferentes de lo que pensábamos, por lo que hay que replantearse por completo la relación entre el núcleo y el manto terrestres. Y recordemos que, dado que el campo magnético surge de esta interacción, esto también podría tener importantes implicaciones para él. Una de las conclusiones más interesantes de este trabajo de investigación es la hipótesis de que el núcleo interno de la Tierra es más denso y pesado en el hemisferio noroeste que en otras regiones. Precisamente, esta distribución asimétrica de la densidad y la masa podría explicar por qué el núcleo de la Tierra parece tambalearse cada 8,5 años. Y eso tiene repercusiones realmente importantes para muchos otros procesos en la Tierra. Tomemos por ejemplo el eje de la Tierra. Si el núcleo de la Tierra realmente se tambalea cada 8,5 años y este movimiento va acompañado de una inclinación del núcleo respecto al manto, eso podría afectar a la estabilidad del eje de la Tierra. Un cambio en la inclinación del núcleo de la Tierra podría, en teoría, provocar que la inclinación del eje de la Tierra también cambiara con el tiempo. Eso podría explicar por qué el eje de la Tierra se mueve actualmente más rápido de lo que se suponía en teoría. Y luego, por supuesto, también estaría el posible efecto sobre el campo magnético terrestre. Como ya sabemos, el campo magnético de la Tierra se genera principalmente mediante un proceso similar al de un dínamo en el núcleo líquido externo de nuestro planeta. Y también sabemos que este campo magnético es de vital importancia para la vida en la Tierra. Si el núcleo terrestre se agita cada 8,5 años y con ello incluso pudiera cambiar la densidad o la distribución de la masa en el núcleo, eso podría tener evidentemente consecuencias para las corrientes en el núcleo líquido y por lo tanto influir directamente en el proceso de dínamo y en el campo magnético terrestre. Una posible consecuencia podría ser un cambio en la intensidad o la dirección del campo magnético, y eso, a su vez, podría afectar a la orientación de los animales, al funcionamiento de los dispositivos electrónicos y a la propagación de la radiación cósmica. Además, las oscilaciones del núcleo terrestre también podrían provocar inestabilidad en el campo magnético. Un campo magnético irregular o inestable intensificaría entonces los efectos de las tormentas geomagnéticas, lo que perturbaría los sistemas de comunicación y navegación y pondría en peligro los sensibles dispositivos electrónicos a bordo de los satélites. Por supuesto, todavía estamos en el terreno de la especulación pura y simple, y ahora habrá que seguir investigando qué significa este nuevo hallazgo para el campo magnético terrestre.
Espero que ahora seáis unos auténticos expertos en ciclos. Todos estos ciclos se prolongan durante milenios y no se pueden detener. Pero también está claro que el cambio climático provocado por el ser humano, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene un impacto mucho más a corto plazo en nuestro clima y puede alterarlo todo mucho más rápido o incluso acelerar o intensificar los ciclos naturales ya existentes. Y como este campo aún está tan poco investigado, en mi opinión no deberíamos correr riesgos demasiado grandes en este sentido. ¿Qué opináis sobre el tema? No dudéis en escribírmelo en los comentarios. Por lo demás, diría que nos vemos en el próximo vídeo. Que os vaya bien, chicos.